Bienvenidos una vez más a Birreando. Hoy hablaremos con Andrés Ureña, un costarricense enamorado de la cultura española y que nos contará las particularidades y peculiaridades que tiene ese país. Interesantísimo, un país, ya os adelanto, que no tiene ejército y que a pesar de ser enano, tiene un 5% de la biodiversidad mundial. Más allá de esto, con Andrés hablaremos obviamente de temas que nos apasionan, como puede ser la política, el arte y lo necesario que es que los jóvenes empecemos, o más bien retomemos, esa inquietud artística que se ha perdido hoy en día. Muchísimos temas, como siempre, con personas realmente interesantes. En este caso, Andrés Ureña, gran amigo mío, a quien le mando saludos desde aquí. Birreando, episodio nuevo, dentro. Bueno, brother, un placer tenerte por aquí. Gracias, igualmente. Quiero empezar tocando pues lo que son tus orígenes, que la gente sepa quién es Andrés Ureña, de quién estamos hablando cuando escuchen este podcast y sobre todo profundizar un poco en el tema de Costa Rica. Creo que es un país que aquí en España, pues obviamente, como muchos latinoamericanos, al final escuchamos y conocemos el nombre e incluso la bandera de los países, más o menos sabemos pues por dónde pueden estar ubicados, pero tampoco tenemos muy claras las diferencias que pueden haber. Costa Rica, alguna vez hemos hablado de ello y creo que es un caso sumamente interesante, ¿no? Sí. Pues no, encantado de estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que dices es cierto. O sea, Latinoamérica en general, como cualquier región del mundo, es mucho más diversa de lo que pensamos, ¿sabes? O sea, puedes decir lo mismo del Medio Oriente y dices, bueno, pues todos son países moros. Sí, claro, pero es que eso no te dice mucho. Claro. Eh, sí que es cierto que tienen unos orígenes comunes por la conquista y demás, pero es un territorio tan grande que país a país varía mucho. Y Costa Rica y Uruguay son los dos países quizás con más estabilidad en la región. ¿Nivel? Por lo menos desde hace 50, 60, 70 años, a nivel social, político y económico, te Costa diría. Rica y Uruguay. Costa Rica y Uruguay, porque son países que tienen una característica central en común que es muy controvertida, pero en realidad es así, que es que no tiene una población indígena muy grande. Porque en Latinoamérica el problema histórico siempre ha sido la integración de culturas. Mi padre me contaba que en Guatemala, por ejemplo, tienes indios que bajan con bolsas de oro a comprar coches, a hacer compras, hacen compras con oro. O sea, no utilizan dinero ¿En serio? todavía. Tienes países que tienen mucha de su población indígena no censada, inclusive algunos que no hablan el idioma del país. Entonces, esa falta de integración cultural ha traído como consecuencia una gran división social. Y la división social siempre es sinónimo de inestabilidad. Inestabilidad económica, inestabilidad política, lo que quieras. Y eso es lo común en Latinoamérica. Hace nada hubo un intento de golpe de Estado en Perú. Cierto. Y pasó en Honduras, en el 2009 hubo un golpe de Estado. Chile también tuvo movida. Chile ha tenido movida cultural, movida mucha económica. Fíjate que ahí no es tanto el caso, creo yo, una diferencia cultural, sino más socioeconómica, producto. Es parecido al caso español en el sentido de que hubo una dictadura con sus luces y sombras, pero que definió mucho al país y em, sí, la diferencia con España es que Chile no tiene una red social de servicios públicos Hablamos de Pinochet, ¿no? muy grande. Ok. Sí, porque lo privatizó todo. Pero bueno, en Costa Rica en concreto, ¿qué lo hace distinto? Somos un país muy pequeño, 4.000 y pico de kilómetros cuadrados, Es poco. pero tiene 5% de la biodiversidad del mundo ¡Wala! metido en ese territorio tan pequeño. Y no tiene ejército. Desde 1949 no tiene ejército, porque hubo una guerra civil que duró 2 meses, una cosa así, en 1948, y el ganador de esa guerra civil, por cierto, hijo de catalanes, y su idioma nativo es el catalán, abolió el ejército. Abolió el ejército y mantuvo el sistema
de garantías sociales que existía antes de la guerra, porque fue una guerra civil entre dos bandos políticos, pero que no tenían una ideología tan distinta. Simplemente lo que había era que uno no quería reconocer la victoria electoral de otro. Bueno. Pero durante la década de los 40, un presidente anterior, que fue el que perdió la guerra civil, estableció un sistema de garantías, estableció la sanidad pública, estableció universidades públicas, estableció el código de trabajo, garantías sociales, horarios laborales. Entonces se empieza a crear realmente una clase media, y con la abolición del ejército, el país empieza a destinar mucho dinero a la educación. Y el país crea una clase media, y como no tiene esto que comentábamos de tensión cultural, porque es un país muy homogéneo, al final era la última provincia de la Capitanía General de Guatemala, era la más pobre, entonces ha sido históricamente un país que no ha tenido grandes contrastes sociales, y a partir de ahí se fue generando una democracia muy sólida, y claro, ya en la década más, bueno, a partir de los 50 tienes todo el problema de la Guerra Fría, que genera en Latinoamérica muchas dictaduras, muchas guerrillas que hasta el día de hoy existen en algunos países, y nosotros no. Nosotros nunca hemos tenido eso, nunca tuvimos ideologías extremas. En Costa Rica no hay un comunismo fuerte y tampoco hay un fascismo o extrema derecha fuerte. Es un país muy homogéneo ideológicamente. Sí que ahora tiene otros problemas, pero no tiene tanto que ver con la estabilidad institucional, porque el tico, que es como se nos conoce, el gentilicio, ama la democracia, ama la paz. Nuestro slogan de país no oficial es pura vida, y significa un montón de cosas. Sí, puede significar por favor, gracias, depende del tono, o sea, es una palabra que la puedes utilizar para cualquier cosa, pero que resume muy bien la mentalidad del país, y todo lo que somos. Entonces, y yo creo que todo tico que sale de su tierra, primero, la extraña, y segundo, se siente muy orgulloso de ella. O sea, tiene motivos. Sería una cosa muy rara que encontraras a uno que dijeras, oye, es que mi país es terrible. O sea, no suele pasar. Fua, qué interesante, tío, qué interesante. En el tema que mencionabas del ejército, exactamente por qué se decide y cuáles son las consecuencias. Claro, en el sentido de que al final cualquiera diría, pues si no tiene ejército es un país que está a merced de cualquiera. ¿Qué consecuencias ha tenido esto a lo largo de pues estos ya que llevaremos casi 83 años desde que decías que abolieron el ejército? Porque, vamos a ver, un expresidente de Costa Rica que ganó el Premio Nobel de la Paz dice que en Latinoamérica el único fin que tiene un ejército es la adquisición de poder, pero no la defensa, porque ningún país, salvo algunos, tienen ejércitos suficientemente grandes para defenderse de un invasor fuerte. Entonces, el razonamiento que había detrás de abolir el ejército era que era un gasto, que no nos iba a defender de nadie que nos fuera a atacar, porque no era un ejército potente, ni mucho menos, y que había que destinar recursos a otras cosas. Éramos un pueblo de paz, tenemos un sistema de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que así, una defensa de invasión, oye, es que ¿quién los va a defender? Es que, bueno, primero, ¿quién los va a atacar? Claro. Y segundo, si nos atacan, es que un ejército no lo va a parar. Entonces, ahí tienes esa mentalidad muy distinta, pero es muy común, inclusive lo tienes en mucho centroamericano, gente que te dice, ¿cómo se defiende? Bueno, ya, pero es que, por ejemplo, El Salvador o Guatemala tienen ejército, pero el país por dentro tiene muchos problemas de inseguridad. Eso no te garantiza la seguridad realmente. Otra cosa ya es los ejércitos europeos, la trascendencia histórica que hay detrás, pero fíjate que nosotros nunca nos ha preocupado el tema de la seguridad. Es interesante desde luego. Y bueno, ya te digo, todo lo que has contado, creo que, como te decía, muchas veces no tenemos realmente la conciencia de las diferencias y más bien las características, ¿no? Específicas que puede tener uno u otro país dentro de lo que es Sudamérica, y es interesantísimo. Decías, de hecho, que Uruguay también, entiendo que ya será otra historia diferente, pero bueno. Sí, no la conozco tanto, pero
Uruguay lo que tiene es una gran estabilidad institucional. Sí tuvo una dictadura porque el cono sur de América del Sur, tuvo muchas dictaduras por la Guerra Fría, sobre todo de derecha y guerrillas de izquierda. Un clásico. Y había muchos problemas, los hubo durante décadas. Mm, Las democracias latinoamericanas tienen un origen en los años 80, muchas de ellas. Chile casi en el 90, un poco antes, finales de los 80. Costa Rica tiene la segunda democracia de América más vieja y más estable. Costa Rica tiene una historia democrática más extensa que la de España. Es que es complicado porque cuando países como España mismo pasan por un momento de tanta división como puede ser una guerra civil, Sí. bueno, que es literalmente el momento donde mayor división puede haber en un país. Claro, recuperarse de eso es muy complicado, porque al final, lo quieras o no, tú puedes tener la suficiente racionalidad como para decir, mira, pensándolo fríamente, los de X ideología son los que están llevando el país a mejor puerto. Pero es que, para empezar, eso ya cuesta llegar a ese punto. Pero luego, como en el caso de España, ninguno de los dos tampoco ha conseguido una diferencia abismal, que repito, cada uno puede tener una opinión tal y cual, pero, y yo personalmente sí que creo que hay una cierta ideología que ha tirado un poquito o ha evolucionado un poquito mejor el país. Yo también, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y coincidimos en la que es, Sí, 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 por pero... supuesto. Pero a lo que quiero llegar es que entiendo que mucha gente no sea capaz de pensar con esa, bueno, sí, capacidad de raciocinio porque ya lo ve desde una manera sentimental. Sí. En el sentido de que si a mi abuelo lo mató el otro bando, no voy a votar a estos porque es que les identificas con el enemigo. Y recuperarse de eso es una liada. En el caso de Costa Rica, que tengáis esa unión, que obviamente cada uno tendrá diferencias, ¿no? Pero que no haya ese odio de antepasados y tal, me parece que es vital para conseguir mejorar, porque es que al final lo que consigues o lo que sucede en países que están tan divididos como España es que no se mejore, porque la gente está ocupada en lo mío tiene que ser lo que funcione. Y Pero eso ni es tan viejo, o sea, estoy de acuerdo totalmente con el análisis, pero ni es tan viejo, ni creo que el origen sea la guerra civil, en el caso de España ya, o en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tuvo una guerra civil muy sangrienta. sí, Las, el polarizar una sociedad no es difícil y tiene muchos factores. O sea, ¿por qué una sociedad está tan dividida? ¿Por qué una sociedad no se puede ni siquiera poner de acuerdo en los hechos? No, te digo yo ya, en las opiniones o qué funciona mejor o qué no, pero que en los hechos ya. no nos podamos poner de acuerdo y hasta estemos en desacuerdo en, por ejemplo, temas científicos. Es decir, nunca había habido, con la pandemia, por ejemplo, ahora se pone en duda algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad, las vacunas. Antes quien estaba en contra de una vacuna era una persona muy friki y muy en los extremos de la sociedad. Y hoy en día eso es sujeto a debate. Y muchas otras cosas son sujetas a debates que antes no. Cada vez estamos en una sociedad hipercomunicada, en donde todo el mundo tiene un atril desde el que puede hablar, Este mismo. pero no significa que todo el mundo tenga la preparación y las intenciones correctas para hablar. Pero sí hay mucha división reciente. Hay mucha gente que dice que tiene que ver con las crisis económicas. Cuando hay crisis económicas, se amplía la diferencia social, y cuando se amplía la diferencia social, eso es el caldo de cultivo perfecto para que lleguen ideologías extremas, para que haya más peleas, para que las sociedades avancen más lento o retrocedan directamente. Y España es un caso muy claro de eso. Es decir, la división de España es un país con muchas particularidades culturales e históricas que contribuyen a esa división, pero si tú te fijas, la verdadera división social de España, los movimientos del 11M, todos los movimientos sociales y los partidos políticos que pueden considerarse más extremos, ¿no? Salen a partir de la crisis económica. Claro. No salen a partir de otra cosa. Porque ahí es cuando la gente está más vulnerable a ser manipulada. Y también cuando la gente está más rabiosa también Totalmente. de buscar una Y solución. necesitas un culpable. Claro. Y generalmente los fenómenos económicos que, bueno, ni te digo hace 100 años, que ocasionaron la Segunda Guerra Mundial, los fenómenos económicos
son complicados de explicar, pero yo creo que como seres humanos siempre buscamos una explicación sencilla. Este es el bueno, este es el malo. Total. Es muy tribal todavía. Y entonces este tipo de cosas te vienen a ayudar, a justificar, y es mucho más sencillo decir, no, la culpa la tienen los inmigrantes, no, la culpa la tiene esta parte de la sociedad, o la culpa la tiene este grupo político. Ujú. Y en realidad, todo el mundo tiene parte de culpa y parte de responsabilidad, y también parte de la solución. Total, total, total. Vamos a entrar en tu plano personal hablando ya un poco de estos temas políticos, porque la política es algo que a ti te encanta. Sí. Concretamente quiero que hables, bueno, de en qué momento decides venir a España, de un poco tu experiencia universitaria que estudiaste, etcétera, y de lo que estás, tu situación actual, de lo que estás haciendo ahora, que en cierto modo puede tener que ver con la política, ¿no? Yo vine a España por un tema muy casual, o sea, no estaba planeado. Yo estudié en un colegio americano, crecí en un ambiente muy americanizado, Ujú. somos un país muy americanizado, y a finales de segundo de bachillerato mm, había sido aceptado en varias universidades de Estados Unidos, pero había un factor económico. Las universidades de Estados Unidos te cuestan de 60.000 pavos al año para arriba, solo en matrículas. Qué locura. Y entonces em, analicé con quien nos ayudaba en el colegio a gestionar las admisiones a las universidades, otras posibilidades, y acabé en la Universidad de Navarra, estudiando una carrera que combinaba política, economía, ADE. Entonces, por eso vine. Y una vez que vine a España, he tenido una experiencia muy particular porque la gran mayoría de mis amigos son españoles, y yo amo este país. Yo me enamoré de España desde el minuto uno que aterricé. Una vez que vi que que cuando aterrizabas no era todo árido, sino que eso solo se ve desde el aire. Y me encanta la cultura, me encanta la gente, y aquí he podido desarrollar mis pasiones, ¿Era ¿no? la primera vez que venías a España? No, la primera vez que vine a España fue cuando tenía 16 años, en un viaje de hecho académico. Vale. Del cole fuimos a Francia, pero se pasaba por España. Ujú. Pero realmente era la primera vez que conocía de cerca la cultura, la gente. Y es una pena porque España, yo creo que tiene una fama externa muy alejada de la realidad. O ¿En sea, qué sentido? ves un país, se dice, no, es que los españoles son vagos, muchas Es veces. real, o sea, la gente de fuera piensa eso. Yo creo que hay una concepción de que es un país, de que el sur de Europa en general Mm. son países que no les gusta trabajar, que siempre tienen problemas económicos, ¿qué tal? Pero llegas aquí y, sea cierto o no, la parte económica, ves gente trabajadora, gente muy especial, que te acoge, que quiere lo mejor para su país. Al final, yo creo que casi todo el mundo quiere eso, y no solo Obvio. aquí, sino en todos los países. Entonces, así acabé aquí, estudié y luego me quedé trabajando en Madrid. Ujú. Y De... de hecho, estudiando nos conocimos. Exacto. Te iba a decir, en Madrid, que es donde estás actualmente, ya no solo qué estás haciendo, sino qué quieres hacer en un futuro. Por dónde van tus caminos? Repito, el tema de la política es algo de lo que hablamos mucho, que a ti también te encanta. No sé si quieres meterte o no de lleno, pero desde luego tienes un interés, ¿no? Por ese tema. ¿Cómo planteas tu futuro a nivel profesional? ¿Quieres tocar algún tema así o planteas meterte en algo más artístico que luego tocaremos? Temas como la literatura y demás que, pues, por suerte compartimos ese gusto, cosa que hoy en día es difícil en jóvenes. Sí. Em, pues eso, ¿en qué situación estás y dónde quieres... Sí, más bien dónde quieres estar, ¿no? Yo he aprendido a no tener sí un plan, pero no una ruta de la que no me quiera mover, Vale, porque si hay algo constante en la vida son los cambios. obvio. Ya te digo, o sea, es que cuando ya llevo 6 años viviendo en España, pero es que hace 7 no me hubiera imaginado jamás dónde iba a estudiar, porque es que nunca lo tuve entre mis planes. Claro. Pero, ¿qué me gustaría? Me gustaría entrar algún día en la política activa. Sí, sí, porque es una cosa que en su estado más puro es servicio público. Y me Mm, parece que es una vocación muy noble, muy necesaria y que nos afecta a todos. obviamente. O sea, a ti te puede no interesar la política o sí te puede no,
pero no es, por ejemplo, como el fútbol. Te puede interesar mucho el fútbol, pero el resultado de tu equipo no te va a afectar tu cartera, no te va a afectar el futuro familiar. A no ser que hayas apostado. A no ser que hayas apostado, pero a priori no afecta a todo el mundo. Esto sí, o sea, las decisiones que toman nuestras alcaldías, nuestras comunidades autónomas, nuestro estado, todo eso afecta. Y hay, yo creo que por la polarización, por todo, porque ves a los políticos solo atacarse y porque ves a veces lo peor de la humanidad salir a relucir en este tipo de cosas, hay un gran desinterés y prefiero no enterarme. Pero la realidad es que nos afecta a todos y yo quiero, o sea, contribuir en la medida en que pueda y me sea permitido a ese debate y a esa construcción de soluciones que tiene que pasar y que nos va a tocar a nosotros. O sea, le va a tocar a nuestra generación, queramos o no queramos. Total. El tema es quién va a estar ahí. Eso porque el poder es algo muy atractivo y es una droga, ¿no? Es una droga que hay gente que le encanta por el hecho de tenerla, hay gente que la utiliza para el bien, hay gente que la utiliza para el mal. Pero es algo que nunca va a estar sin un inquilino. Siempre va a haber alguien. El tema es quién, pero siempre va a haber alguien. Sí, te diría que incluso el poder es bastante más efectivo que a nivel diario, me refiero a nivel práctico, que el propio dinero. En el sentido de que alguien con un verdadero poder no necesita dinero, ¿sabes? Alguien con una influencia fuerte. Bueno, es que alguien que tiene dinero generalmente tiene poder. Claro, que van asociadas, ¿eh? Pero me refiero, si tuviera que situar alguna en el top, yo entiendo que la gente persiga, algunos desde luego, más el poder que el dinero porque, Sí, claro. porque realmente te puede dar más beneficios. De hecho, me empecé a leer hace poco un libro que se llama Las 48 leyes del poder, no sé si lo conoces, que literalmente tiene bastante que ver con la política, porque al final, evidentemente, la gente con más ambición de poder, de poderío, en general tienden a entrar por la política porque, o sea, es decir, reformulándolo, en la política, como decías, están algunos de los que más ambición de poder tienen, más hambre de poder tienen, porque, como dices, influye a todo el mundo. También estaría el mundo empresarial, etcétera, pero porque al final cualquiera que llega a algo alto, cierta ambición de poder tiene que tener, ¿no? Pero o de conseguir cosas, que sería un debate interesante. En definitiva, este libro me pareció interesante porque, joder, mencionaba algunas cosas que dices, qué turbio, ¿sabes? Rollo... Bueno, básicamente lo que te da a ver es, no voy a hacer spoilers de algunas, ya leeroslo quien que se lo quiera leer, ¿no? Es un poco peligroso incluso, porque en las manos equivocadas considero que es un libro... Con mucha información. Demasiada información, sí, y que incluso, pues eso, te da a ver que, yo qué sé, la lealtad, por ejemplo, si realmente quieres llegar a lo más alto, pues igual tienes que rechazar valores como la lealtad en algún punto, traicionar a tus amigos, ¿no? Cosas así que dices, para mí, que por ejemplo la lealtad es de los valores que más valoro, literalmente. ¿Qué más? Joder, me parece increíble, ¿no? Creo que de todos modos se puede obtener poder sin tener que recurrir a, digamos, artes oscuras, más bien sería el término. Pero saber que hay gente así, ¿sabes? Que realmente tienen literalmente esa necesidad de droga por la cual son capaces de tirar por los suelos cualquier tipo de valor, como el honor, la lealtad que hablábamos, etcétera, da miedo. ¿Sabes? Porque te vas a topar con esa gente. Da miedo o motiva, depende de cómo lo quieras Obviamente. enfocar. Yo soy un idealista, entonces lo que sucede es que yo me creo la historia de que la humanidad siempre la termina salvando un puñado de soldados, o sea, literalmente o en este caso de una forma figurativa. Pero lo que sí tienes como constante es que la gente, sobre todo gente con una cierta inclinación hacia la acción, busca autoridad. Y entonces yo creo que en el campo político, pero esto aplica desde la familia, o sea, como unidad básica de convivencia, hasta el gobierno de Estados Unidos o lo que quieras. Siempre se tiene que poder hacer las cosas bien y obtener buenos resultados. Esto puede resultar muy ideal. Oye, que vas a llegar a algún puesto importante y que vas en la medida de que trates conscientemente, de no meterle una puñalada por la espalda a nadie, de no ser desleal, de no faltar a tus principios. Este tipo de libros dicen, bueno, eso es imposible. Yo quiero creer que no. Y quiero creer que no soy el único. Lo veo con mis amigos. Hay personas y con colores políticos, con equipos de fútbol, todo distinto, pero que tienen ese fundamento. Y es lo que te permite realmente avanzar. Obviamente. Es que si todos estuviéramos dispuestos
a matarnos por conseguir algo, no hubiéramos salido de las cavernas. Sí, sí. No, y precisamente yo comparto esto contigo, ya lo sabes, soy muy optimista y quiero creer en que el ser humano, no sé si es bueno por naturaleza, ¿sabes? Pero desde luego que la bondad está ahí y que se puede... Uno puede incluso cambiar el rumbo habiéndola cagado muchas veces y tal. Que luego Sí. si te pasa a ti personalmente, vamos, yo soy el primero que me cuesta perdonar según qué cosas bastante. O desde luego igual no perdonar, pero olvidar, Ahora, la aplicación de las frases suele ser más difícil. obviamente, ¿no? Pero sí que eso, tiendo a pensar que el ser humano tiene ahí algo de bondad. Sin embargo, y es por eso por lo que yo de pequeño también me atraía mucho el mundo político, pero no decidí no meterme, en principio, vete a saber el día de mañana, presidente. No, o sea, me da pereza, pero porque es que sé que eso va a conllevar ya no solo la posibilidad de corromperme yo, sino la posibilidad sobre todo, bueno, ¿qué coño posibilidad? La seguridad de que muchos me van a intentar clavar puñales por la espalda. Que eso, ojo, va a pasar toda la vida con curros, con trabajos, con muchas cosas, pero en el mundo político es algo tan común que a mí me da pereza vivir así, ¿sabes? Y si bien es cierto que la política nos influye a todos y es importante que hayan buenos políticos, de primeras lo pienso y digo, buah, si realmente persigues el bien, y no solo tu bien, sino el bien de la sociedad, meterse en el mundo de la política es algo a aplaudir, ¿eh? Porque dices, joder, Sí, es estar dispuesto a llevarte chascos tras chascos, sí. a ser criticado por todos lados. Mm, Es vida sacrificada, mm. ¿sabes? Bueno, yo ahora que soy afiliado a un partido político aquí en España, te puedo decir que cuando tienes a los políticos de cerca te das cuenta que son de carne y hueso. Obvio. Y porque a veces se nos olvida, ¿sabes? Como bajo la cortina de una televisión ves a la gente, se deshumaniza mucho y a todo el mundo le afecta. Pero, a ver, yo te diría varias cosas con lo que has dicho, porque me parece muy interesante. Yo no creo que el ser humano sea bueno o malo por naturaleza. Eso metiéndonos más en los orígenes. ¿Vale? Yo creo simplemente que es neutral. O sea, y que realmente lo que ocurre muchas veces siempre es el entorno lo que te define. Hay un estudio muy bueno, no recuerdo cómo se llama, pero que medía, en inglés se llama Nurture versus Nature. Y lo que hacía era ver cuánto del ser humano es su genética y Ya. está precondicionado por eso, o cuánto es lo que el entorno lo puede definir. Y analizaban casos extremos, asesinos seriales, gente, bueno, criminales, digamos de lo peor socialmente hablando. Y la conclusión que la que sacaban era que casi nunca es muy difícil que un gen o un antepasado o algo así te pueda precondicionar tanto. Y que suele ser el entorno. Claro. Y bueno, a partir de ahí, cada quien puede sacar sus conclusiones, pero yo lo que creo es que por eso precisamente es que tenemos que luchar por una sociedad justa y por una sociedad con un buen ambiente, y para eso son las políticas públicas, pues porque eso define mucho a la gente y eso afecta mucho la vida de las personas. Ahora, para mí la política es una pasión. Y hay mi peli favorita, que ya luego hablaremos de esto, pero mi peli favorita es una peli argentina que se llama El secreto de sus ojos. Y ahí hay una parte, es una peli muy buena, pero hay una escena en concreto donde dos detectives que están investigando un homicidio, uno le dice al otro, ya sé por qué no lo podemos agarrar. Y se lo lleva a un bar. Y entonces llegan a un bar que es de los hinchas del Racing, no el de Santander, pero El Racing el Racing argentino. el conocido, Bueno. sin ofender a ningún cántabro. Y entonces uno de los detectives comienza a leer cartas que el asesino le había escrito a la persona que mató. Y entonces leía las cartas y mientras leía había otro hombre sentado que le iba diciendo, eso hace referencia a tal cosa de Racing en tal época, eso hace referencia a tal cosa de Racing en otra época. Y entonces el detective, uno le dice a otro, el tipo puede cambiar de casa, de identidad, de vida, de religión, de Dios, pero no puede cambiar de pasión. Y es algo que yo creo que no puedes huir. O sea, tú no puedes realmente huir de lo que te apasiona. Otra cosa es que la vida te ponga curvas o te lance curvas y condiciones en las cuales no siempre puedas, por ejemplo, vivir de ello.
yo creo que es un lujo vivir de tu pasión. Obvio. Pero en la medida en donde tú gastas tu tiempo libre en algo que te gusta, que te mueve, por lo que darías el resto de tu vida, pues yo creo que es ahí donde hay que aspirar a estar. En mi caso es esto. No, pero la política entendida no como una cosa electoral, de dar Ujú. discursos y tal, eso me parece agotador, Ya. porque es una vida muy cansada. Pero en donde al final viene política, polis, ciudad, viene del griego ciudad, y es el arte de la ciudad. Ujú. Es hablar con la gente, poner a la gente de acuerdo y buscar soluciones para cosas que nos afectan a todos. Y Eso es. entonces, em, por ahí es donde yo creo que todos tenemos que apuntar con nuestras pasiones. Y necesitamos que la gente tenga pasiones distintas. Es decir, no Ujú. todos podemos ir a lo mismo. Evidentemente. Lo que me parecería muy triste, y creo que es una cosa que hoy en día nos pasa mucho y lo hemos hablado en nuestras conversaciones, es que ves cada vez más gente pues que no busca una pasión. Ves gente Es un problemón. desinteresada. Es un problemón. Yo creo Mucha de nuestra que... edad. Sí, sí, por supuesto. Tenemos demasiadas distracciones, lo he tocado muchas veces este tema en el podcast. Yo creo que tenemos muchísimas distracciones y al final ese exceso, porque que tengas unas pocas distracciones está genial, que te veas el partido de fútbol por la tarde para descansar, yo lo veo muy bien. Mientras no sea cada día, ¿no? Pero, o yo qué sé, desconectar de una película, desconectar de alguna manera es hasta necesario, es Claro. sano. Lo que pasa es que llega un punto en que estamos más desconectados que conectados en el sentido de que estamos todo el rato con estímulos diferentes. Diferentes, que es algo que seriamente es un problema. Yo creo que por eso, y si quieres ahora entramos ya en el tema de la lectura, es tan importante recuperar ciertos hábitos como precisamente la lectura porque te obligan, o es incluso un ejercicio de enfocarte en una cosa solo, que en este caso es leer, que encima desarrolla tu imaginación, tu intelecto, tu vocablo, es que es una locura, ¿no? Bueno, aparte de que encima a nivel entretenimiento también es otro rollo, pero bueno, creo que recuperar ejercicios así es vital para que la gente no, algunos despierten, porque es evidente que en nuestra generación es lo que dices, muchos no se paran a pensar qué quieren con sus vidas. Y ese es el Yo creo problema. que, no sé, a mí me parece que tiene que ver mucho con la autoestima de una persona. Y yo lo he hablado muchísimas veces, hay cosas, le doy gracias a Dios todos los días por mi familia. Porque es una suerte crecer en un hogar donde te quieran. Hmm. Te das cuenta que eso no es tan común. Y yo he tenido la suerte de tener dos padres increíbles, abuelos, tíos, una hermana maravillosa, pero que al final lo que hacen es construirte una buena autoestima. De que tú vales, tú vales. Y como vales, tus pasiones valen, tus intereses valen. Y si tú eres consciente de tu valía, entonces vas a buscar cosas que te hagan crecer, que te cultiven la mente. Sí, sí. Pero si eso no es así, y cada vez es menos, porque no sé, no, yo creo que las familias hoy en día no transmiten tanto a sus hijos, oye, tú vales la pena, el esfuerzo, qué te interesa, y es más bien una cosa lo que dices, distracción tras distracción. Hmm. Bueno, que el niño esté con el iPad o que esté con la tele o qué tal, Ujú. no sé qué, y a veces vamos por la vida como zombies sin saber por qué estamos haciendo las cosas. Ujú. Entonces, sí, o sea, si tienes la suerte de encontrarte en la vida o con una familia, o si no, ¿por qué no? Con un amigo, un mentor, alguien Es alguien, la palabra es alguien, que sí, te sí. desarrolle eso o que te ayude a darte cuenta de tu valor y de tus pasiones, pues entonces a partir de ahí será mucho más fácil adquirir esos otros hábitos, ¿no? Ujú. Yo creo que una persona que se quiere dirá, bueno, es que me sirve leer, Claro. es que me sirve hacer deporte, me sirve comer bien, me sirve no estar todo el día en el sofá esperando una paga y ya está. O Claro. sea, Al final es una inversión a largo plazo, que igual en el momento, según qué actividades no te apetecen tanto, pero realmente tú sabes que el día de mañana es lo que te hace sentirte bien de verdad. Porque es que te puede apetecer mucho jugar a la Play todo el día, pero vamos, y yo he sido muy viciado a la Play, ¿eh? Pero cuando estás varios días realmente enfocado en algo como la Play, al final agota. Ojo, luego está la gente que genera dinero con eso, que dices, bueno, si es tu trabajo, yo lo veo de otra manera. Dicen que total. es muy, vamos, dicen, debe ser sacrificadísimo porque es un agotamiento mental bestial, ¿no? Pero bueno, si es tu trabajo, al menos estás generando ese dinero.
pero ya me entiendes. Lo que decías es súper interesante. De hecho, tuve una conversación el otro día con mi madre hablando de esto y literalmente me dijo eso, ¿no? Que tiene que haber una persona, pero que es que con una persona ya basta para cambiarle la vida a alguien. Y eso es mucho poder. Es mucho poder, es mucho poder. Y es un poder que tenemos todos, porque tú realmente puedes coger a una persona random, no hace falta ni que sea su familia, y puedes cambiarle la vida. Esto es así. De hecho, no sé si habrás escuchado esto, fue una especie de error / experimento que se vio en Estados Unidos y a raíz de eso después muchos psicólogos hablan de este tema. Fue un estudiante que básicamente sacaba malísimas notas y no hacía nada con su vida. Pues este chico, además su familia, no es que no le apoyase, sino que no sabían cómo motivarle, levantarle, etc. Era un tío, pues eso, que estaba ahí, sin más. ¿Qué pasa? Que tenía que hacer el examen de coeficiente intelectual, ¿vale? Mítico examen que según qué colegios, pues, te obligan a hacer lo que sea. De hecho, el chaval no quería ni hacerlo y la madre se ve que le dijo, oye, hazlo, tal y cual. Hay algunos que incluso se prepararon un poco para ese examen. Este chaval se levantó tarde, llega al examen, lo hace y sin más, porque es que estaba en esa situación, en una situación en su vida en la que le daba igual todo. Sacaba malas notas, sin más, no tenía una motivación para levantarse por las mañanas. ¿Qué pasa? Que le llega un mail al cabo de, pues, X días, en donde se le dice que ha obtenido una puntuación espectacular y que básicamente está muy por encima de la media, que es un genio, básicamente. Súper dotado. ¿Qué pasó? Que desde ese día, el chaval, evidentemente, y ahí sí, obviamente la familia le acompañó, tal y cual, ¿no? Pero al final es él el que tomó la decisión a raíz de esto de decir, joder, tengo que aprovechar más esto, porque si realmente soy un genio, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues a partir de ahí empezó a estudiar, tal cual, empezó a trabajar, empezó a ser productivo y acabó, creo que era neurocirujano o alguna movida. Pues ¿qué pasa? Que a los 40 años, una cosa así, le llega una carta diciéndole que básicamente se equivocaron con ese mail, que ese mail era para otra persona y que a él la puntuación que le correspondía, la que había sacado, realmente estaba por debajo incluso de la media. ¿Por qué? Porque el tío no se lo había preparado, estaría dormido, etc. Y dices, ¡buah! Le cambió la vida una gilipollez así, pero literalmente le cambió la vida, ¿sabes? Sí. Es muy potente el tema mental. Y de ahí, bueno, con Bernardo también lo hablé bastante en el podcast, la fuerza mental, ¿no? El hecho de ser tú quien... Y cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de todo. O sea, tú eres quien... Que a veces cuesta, ¿no? Llevarlo a la práctica, pero quien decide cómo te afectan las cosas externas. Obviamente hay cosas que es imposible que te vayan a... que no te afecten, ¿no? Y de hecho, hay cosas que te tienen que afectar. La muerte de un ser querido, el despedirte de alguien a quien quieres, etcétera, pues al final duele y es parte del ser humano y es hasta bonito y necesario. No creo que te tengas que convertir en una especie de robot. Pero, joder, sí que saber controlar, por ejemplo, en YouTube, que ahora mismo, el otro día se me hizo medio viral el vídeo este de la música electrónica contra el reggaetón, o el tecno contra el reggaetón, ¿no? Uf, qué tema. Sí, es un buen tema, y yo soy un apasionado porque, sinceramente, lo tengo clarísimo, ¿no? Que al menos en España, esto sí que puede ser cierto, que en Latinoamérica se trate el reggaetón de otra manera, la gente sea más purista y realmente vaya por la música. Puede ser, pero yo lo que veo en España está clarísimo, que es que la gente no va por la música, ya te lo digo. Bueno, entonces, yo no conozco una sola persona en la vida que vaya al reggaetón por el arte del reggaetón, pero no sé. Pues eso, es que ya te digo, como no sé cómo será en países como, yo qué sé, Colombia, pues no tengo ni idea. Ya. En todo caso, que obviamente pues cuando se hace algo medio viral, porque al final es un short, pero bueno, pues ha llegado a su 500.000 de visitas, ¿no? Más o menos. Joder, hay comentarios malos, son pocos, pero hay algunos. Tú te lo puedes tomar del palo de centrarte en esos comentarios y decir, joder, igual tienen razón. O decir, oye, tío, bueno, en mi caso es que directamente ya te lo dije. Gracias a Dios, por fin hay haters, ¿sabes? O sea, es que esto es muy buena señal. Pero es esto, al final es como lo enfoques. Es como lo enfoques todo. Por ejemplo, te comentaba hace una hora antes de empezar a grabar esto, que la cartera la perdí ayer, que me la dejé en el bar ¿no? Pues antes de saber que me la había dejado en el bar, realmente estaba pensando y digo, suerte que, para empezar, que la tarjeta de la universidad y que 4 cosas más las tenía aquí y no las dejé en la cartera. Y segundo, que es un poco engañarse, pero intento siempre pensar de esta manera. Digo, al menos es la cartera y no el Mac, por ejemplo. ¿Sabes o no? Dices, siempre puede haber algo peor. Siempre. Entonces, joder, cambia el chip. Porque es que hay gente que hace la inversa. Que es que cualquier cosa que le pase ya ocupa sus pensamientos, cualquier cosa negativa, te digo, y se derrumba. Y joder, no sé, yo creo que eso es trabajable. Porque también esa misma gente, es que me pasa con gente muy cercana, a la que quiero mucho, que son como más victimistas en algunas cosas. Y yo me cabreo porque dices, tío,
cambia el puto enfoque. Sé que cuesta, pero cámbialo, porque, vamos, yo personalmente lo cambié en su momento, hace ya bastantes años, y eso es la clave, porque obviamente vas a tener días malos, como todo el mundo, pero realmente disminuyen los días malos y desde luego no son tan malos porque ya incluso te los tomas como una lección, ¿sabes? Sí, al final es una cuestión de decisión. Tú no decides necesariamente qué te ocurre, pero sí cómo reaccionas a lo que te ocurre. Y no es fácil. O sea, no es fácil aplicárselo. Yo escuché el podcast que tenías con Bernardo y ves, o sea, la gente que traes generalmente aquí, o sea, bueno, todos los que yo he escuchado, son gente apasionada por lo suyo. Claro. Y se nota en cómo hablan, y se nota en lo que dicen y en cómo lo dicen. Y bueno, esta gente tiene algo que hacer con su vida. El libro, para mí, que todo ser humano debería de leer, es El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl. Sí, y el mensaje fundamental que Frankl da en ese libro es que quien tiene un para qué puede con cualquier cómo. Y que lo diga el que estuvo en Auschwitz. Es verdad. Pero es un tema de que tiene que tener sentido tu vida. A mí me parece que una persona que realmente ha encontrado sentido en su vida, el de Viktor Frankl era su trabajo. O sea, había una investigación que no había terminado y que quería publicar y bueno. Pero todo el que tenga sentido en su vida es muy difícil que tenga una mala actitud. Claro. Es muy difícil porque sería totalmente contradictorio. Pero cuando no tienes ese sentido, o claro, o directamente nunca te lo has cuestionado, chico, es que así es mucho más fácil ser la víctima, siempre es culpa de alguien más. Y es que justificaciones le puedes poner a lo que quieras. Eso no va a cambiar tu realidad. Y también, o sea, 100% de acuerdo contigo, influyen tus hábitos, es que tus hábitos te hacen. Yo tengo una persona cercana también que me dijo hace un tiempo en mi casa, estábamos tomando algo, tal, me dice, me dijo, mira, yo me siento orgulloso de no haberme acabado nunca un libro en mi vida. Joder. Y yo me quedé helado. Porque dije, No entiendo por qué. Dije, no es que, ¿cómo alguien dice esto en voz alta? Primero, ¿cómo alguien piensa esto? Y cómo alguien lo dice. Y lo dice contento. Bueno, pues ahí algo falla. Joder, es que me parece una frase acojonante. Ya. ¿Y no le preguntaste por qué está orgulloso de eso? No, porque me deprimió tanto que dije, es que no quiero hacer doble clic en Ya. un comentario de este tipo. Ya es suficientemente deprimente el comentario en sí. Es fuerte, es fuerte. Como para que tras de esto yo quiera ahondar en por qué. Qué Pero, bestia. pero, al igual que tienes eso, con Bernardo, su hermano, Freddy, tu amigo, esta gente, dices, bueno, pues esta gente sí, lo tiene claro. Claro. Y al final, la suma de personas así, con la que dices, este tiene algo que decir, este tiene algún objetivo en la vida, la suma de personas así es lo que te cambia la sociedad. Totalmente. Sí, sí, bueno, es que si no, claro, hablábamos antes de trabajos sacrificados y tal. Si alguien no, o sea, si alguien mira simplemente por su placer instantáneo y no tiene un más allá, una búsqueda de algo literalmente con sentido, ¿sabes? No es capaz de realizar según qué tareas que son necesarias para que realmente el ser humano mejore, evolucione, etcétera, y tal. Tú al final analizas a gente que ha sido esencial para el desarrollo del ser humano y la mayoría, primero, que no han tenido vidas fáciles y segundo, que, pues eso, o sea, es gente que se ha dedicado literalmente a trabajos. Hablaba con Marcos, tú no lo has visto este podcast porque cuando estamos grabando esto aún no ha salido, que lo he grabado estas navidades. De hecho, tiene que ver también con lo que decías antes de la genética, que al final, bueno, de hecho, es un tema de los que hablábamos, ¿no? Es un tío muy inteligente y me comentaba, pues eso, que la genética, qué porcentaje más o menos de genética realmente influye en quién es una persona. La conclusión, y me lo dijo él mismo, que ya te digo, es científico. Sí. Es que influye, obviamente, pero el entorno, las experiencias, etcétera, al final tienen un poder en quién eres tú inhumano. Casi total. Mira, hay un documental que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es sobre son unos trillizos separados al nacer y se reencuentran en Estados Unidos. Y de hecho van a un show y es increíble porque tenían gestos
y les fumaban la misma marca de piti. O sea, había cosas que tenían, pero venían de 3 entornos totalmente distintos. Es uno de estos experimentos sociales, no planificados, que te revela mucho. Y debido a la crianza tan distinta que tuvieron, bueno, uno se terminó suicidando. Pero otros dos, o sea, ves resultados totalmente distintos. Misma genética. Es que no varía nada. No solo misma genética, es que son trillizos. Claro. No puede ser más similar a alguien así. Y sin embargo, los resultados son muy distintos. ¿Por qué? Porque tu entorno, las personas de las que te rodeas, todo influye. Y ahí es muy importante otra cosa que me decía, o uno de mis mejores amigos, que me decía, bueno, no, tal, yo tengo un grupo de amigos que son gente, pues, que no quiere hacer mucho con su vida, ya, pero yo soy diferente. Yo también le dije, ojo, cuidado con ese planteamiento de que estés rodeado de gente que no quiere hacer mucho con su vida y tú ser distinto. Yo no conozco a nadie, y es muy raro, una persona que permanentemente pueda ser distinto a lo que le rodea. Claro. Y si tú, y algo que puedes elegir es, oye, dentro de donde estoy, dentro de mi entorno, ¿con quién me rodeo? Claro. Es importantísimo al final. Bueno, es la típica frase, o sea, eres de quien te rodeas. Y es literalmente así, porque yo no sé si te has fijado, pero al final creo que el quién eres tú siempre cambia, aunque sea un mínimo, ¿eh? Pero cambia en función de con quién estás. En el sentido de Total. que tú puedes estar con dos personas que son amigos tuyos los dos y que tienes confianza absoluta con ellos, pero por lo que sea, pues con unos tienes un tipo de conversaciones, ¿no? Y con nosotros otras. En caso, por ejemplo, contigo, hablamos muchísimo pues de arte, de política, de historia, bueno, de mil cosas en realidad, ¿no? De filosofía incluso. Pero yo luego tengo otros amigos con los que hablo pues de temas más concretos, diferentes, ¿no? Eso te da a ver la capacidad de influencia que tiene el con quién estás, porque si estás todo el día con gente que no solo no te ayuda, sino a crecer, etcétera, sino que te disminuye, y viceversa, ¿eh? Al final te acabas convirtiendo en eso, porque es que es lo que haces durante toda tu vida, ¿sabes? Bueno, durante toda esa época al menos. Entonces, joder, es importantísimo. La de gente que por rodearse de personas adecuadas, pues habrá llegado a ser successful en la vida, ¿sabes? Debe ser acojonante. Y viceversa. El indomable Will Hunting, por ejemplo, refleja bastante bien eso, cuando al final es un chico que tiene una inteligencia pues, sobrenatural, ¿no? Es un genio, un auténtico genio de las matemáticas, etcétera. Pero que no creía en sí mismo. Pero que no creía en sí mismo y que destinaba el tiempo a hacer lo mismo que hacían sus amigos, que eran obreros y estaban, pues, literalmente de bares, tranquilamente, etcétera. Que, ojo, es un estilo de vida y mira, si al final uno decide tirar por ahí, pues respetable, también te digo. Yo entiendo a la gente que lo deja todo y la vida hippie, ¿sabes? Digo, bueno, es un camino. Yo no lo haría, pero porque a mí me flipa trabajar, la verdad. Pero bueno, cada uno es como es, yo qué sé. En todo caso, al final este tío, cuando acaba la película, es spoiler, pero bueno, es bastante lógico. Al tío, obviamente, ya lo fichan para tener un trabajo realmente útil y en donde se aproveche pues ese intelecto. Y es un colega suyo, lo cual dice mucho, el que le dice, oye, te mataría si realmente no te... O sea, ya has tardado en irte. Ya has tardado en irte porque tú no perteneces a este lugar. Tú tienes que irte a otro Sí. a crecer realmente. Sí, Esto es así. sí, no. Y volvemos a lo mismo. O sea, ves el poder que tiene una persona. En este caso era Robin Williams, el que hacía el papel Es verdad. de, El psicólogo. del psicólogo. Pero luego hay otra, por ejemplo, que se llama Coach Carter, que es de un entrenador de baloncesto, si no me equivoco, pues que motiva a unos chavales. Y así tienes, es que casos así tienes Muchísimos. todos, porque es que no hay una persona exitosa que no haya tenido guía, que no haya tenido mentor, que se lo haya inventado. O sea, eso no pasa. Siempre estamos relacionados. Inclusive hay una teoría que dice que entre tú y cualquier otra persona en el mundo hay 5 o 6 en medio, Wow. nada más. Pero 5 solo. eso dice, no sé, se llama 5 o 6, no me acuerdo, grados de separación. Dice, cualquier persona del mundo y tú, lo máximo que tienen de distancia para decir, oye, pues esta persona que no conoces, conoce a este, Ya, ya, conoce a ya, este, ya, lo ya. máximo que hay son 6.
Joder. Eso dice, yo no tengo ni idea si será cierto o A ver, no. podría ser, ¿eh? Porque estaba pensando el caso más extremo, alguien que esté en Asia, ¿no? Por ejemplo, con que tengas a una persona que haya estado o venga de Asia o lo que sea, ya es una persona, pero es que Sí. esa persona seguro que ya tiene entonces un entorno en Asia muchísimo más grande. De ese entorno cogemos a la persona que más cercanía tiene a tal, y es probable que al final 5 o 6, ostras, pero es impactante, ¿eh? Porque con la de gente que hay en el mundo realmente lo piensas y dices, qué locura. A ver, alguien de la Antártida, yo creo que hay excepciones, Bueno, pero probablemente un esquimal no, claro, pero sí. de normal, pues algo de sentido tiene, Total. 100%. Sí, sí. ¿Por qué crees que la gente, más allá de, pues efectivamente, que haya tantas distracciones y tal, no lee? Porque todo el mundo sabe que leer es bueno, ¿sabes? Al final, Yo no sé si todo el mundo lo sabe, lo que esperaría que sí, pero leer es una actividad que requiere concentración. Es una cosa como cualquier hábito que se desarrolla con la práctica, pero ciertamente eh, yo creo que el que no lee es generalmente porque no ha encontrado algo que le guste leer. también pasa eso, es O verdad. sea, lógicamente, si a ti lo que te encanta son los deportes y te ponen a leer un libro de filosofía, pues no es lo más adecuado para desarrollar el hábito de la lectura. Mm, y a mí me ocurre igual, es decir, o sea, yo creo que cualquier persona que lea, cuando está leyendo algo que le gusta, es que no puedes parar, Sí. es casi que Es una adictivo. sensación muy bonita esa. Sí, a mí me pasó hace poco, bueno, hace un año, con un libro de ficción que escribió una autora de misterio con Hillary Clinton. Era un libro Ah, conjunto se llama State of Terror. Y lo que es sobre una secretaria de Estado que va a parar un complot terrorista. Y yo me lo acabé en 2 días, eran 450 páginas, porque no pude parar, ¿sabes? Era cuando, eran vacaciones de Navidades y eso que, oye, que ya es hora de comer o lo que sea, es que te no engancha. puedo, no puedo parar. Pero yo creo que eso lo podría sacar cualquier persona que encuentre lo que le guste. Ujú. El tema es que, claro, eso te requiere un mínimo de esfuerzo. Es mucho más intelectualmente, te requiere un mayor esfuerzo que mirarte un vídeo de TikTok. Obviamente. Pero no creas, ¿eh? Porque, por ejemplo, también te requiere un cierto esfuerzo de concentración mirarte una peli. Depende de qué peli. Depende de qué peli. Pero si quieres, o sea, todo lo que tenga interés, Sí, sí, o sea, el arte al final, porque hablamos de lectura, pero en realidad esto se engloba todo el arte. Y yo creo que sí. ahí está el problema, ¿eh? O sea, es que, repito, estamos englobándolo en la lectura o enfocándonos en la lectura, pero se está perdiendo la parte artística, que al final es lo más esencial del ser humano. Y yo creo que cuanto más artístico es algo, más concentración probablemente requiera, porque el arte al final te hace pensar. Y pensar requiere concentración. Yo creo que ahí está el problema de muchas redes sociales, que al final evitan que pienses tú. ¿Sabes? Te ponen un contenido, Es que están diseñadas para eso. claro, que no, mediante el cual no tienes que pensar y simplemente se supone que descansas así. Pero más que descansar, lo que estás haciendo es perder eficacia en algún... Total, ¿Sabes? O y sea, tiempo, porque es que, o sea, tú piensas, un chaval de 13 años que está en Instagram o en TikTok o en cualquier red social, está consumiendo contenido que ha sido diseñado por las mentes más brillantes del mundo para hacerlos adictos. mm, O sea, ya no estamos hablando de una compañía de tabaco. Estamos hablando de realmente cosas muy sofisticadas, de algoritmos, de imágenes, de colores, para que tu mente inconscientemente, porque por ejemplo, las adicciones tradicionales, oye, tienes un problema con la bebida, bueno, es algo concreto, se ve, tienes un efecto, te has quedado borracho, tal, o si eres adicto al tabaco y todo lo que sea, no sé. Pero esto no, esto otro es más sigiloso ya. y vas viendo, pero cuando te das cuenta, sobre todo yo que tengo una hermana que está por cumplir 13, ves cómo, oye, que es que si esto no se controla, un chaval no tiene la capacidad mental, o sea, no tiene el desarrollo neurológico, el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, con lo cual a ti y a mí todavía nos queda Nos queda. el último tramo, pero ciertamente a los 13
tú no tienes capacidad de decisión y estas herramientas están diseñadas para eso. Es jodido, tío. Es muy, muy jodido también porque obviamente para un niño no es fácil No, el hecho de que ves, me imagino, que todos tus colegas tienen todas estas redes sociales y te quedas seguro desconectado del mundo, ¿sabes? Si no tienes esto. Probablemente, igual no desconectado del mundo, ¿no? Porque sigues yendo a clase y tal, pero te costarán más muchas cosas. Te total, costará más ligar con la chica, te costará más tal cual. todo. Y es putada porque, claro, todo un niño de 13 años también cuesta hacerle ver que para él el día de mañana, para él en un futuro va a ser mucho mejor que tome ciertas decisiones que en ese momento... O sea, si ya es difícil que alguien de 40 años piense a largo plazo, ¿sabes? Hacérselo ver a un niño de 13 que está en su clase y que ve que todos los chavales tienen esta red social, es casi imposible. Es que es una locura. Mira, hablando de libros, hay otro libro que escribe un columnista del New York Times que se llama Thomas Friedman y el libro se llama Thank You for Being Late. Es un súper libro. El tema principal es la geopolítica, pero él hace un análisis de muchos factores del por qué están ocurriendo muchas cosas en la actualidad. Me gustan las gafas. Pero uno de los conceptos que él plantea es una cosa que se llama la ley de Moore, que originalmente era un concepto y sigue siendo un concepto de capacidad de desarrollo de almacenamiento, creo que era algo así. Pero lo que dice es que cada 2 años se duplica la capacidad de producción del ser humano y de desarrollo de ciertas cosas. Se duplica. Se duplica cada 2 años y entonces al final eso se siente porque yo veo a los que, por ejemplo, a mi hermana le llevo 10, casi 11 años y veo como el ambiente en el que tiene que crecer y en el que crecí yo, que es que estamos hablando de 10 años, o sea, No es es que nada. no es mucho tiempo. No es nada. Y son 2 mundos distintos, Obviamente. o sea, cuando nosotros teníamos 13, estaba Facebook, creo. Y nadie tenía Y ya móvil está. y pocas personas Y tenían tenía- Facebook. y los móviles eran Nokia, de los que eran como un blog, Cierto. y lo único que podías jugar era con la serpiente. Sí, Es que sí, no daba pero que para es que más. además en general no se tenía móvil a esa edad. Exacto. Yo recuerdo que la evolución bestia, al menos en España, fue igual a los 14, por ahí, sí que es cierto, que había gente que Sí. ya tenía móvil. Que igualmente también hablamos de unos móviles que eran otro rollo, que era el típico Samsung así, que tenía 4 cositas, 4 juegos, pero que vamos, que no es comparable a lo de hoy, que es que redes sociales, por ejemplo, no se tenían. No, yo me acuerdo de estar yo sí, o sea, tuve móvil, el primero fue a los 11 y me acuerdo que fue una publicación que salió en un periódico. Mi madre trabaja en una compañía telefónica y justo de su compañía salía una publicación donde se llamaba Mi Primer Móvil, el anuncio. Y era una cajita, o sea, era una publicidad bastante buena, pero era el Nokia Block. Claro. Eso era. Entonces yo me acuerdo de estar con mis amigos de escuela, cosas de estas, íbamos a mi casa, cada uno tenía su blog y jugábamos al escondido, mandando mensajes que tenías que hacer las 3 teclas para escribir una letra, tal, y tenías, creo, no, que eso ni siquiera tenía una linterna, o sea, Claro. era no tenía Claro. cámara, es que no tenía, y era indestructible. Sí. O sea, era una cosa, era un arma. Si te peleabas con un colega, con eso le podías pegar. O sea, y ahora es otro una cosa mundo, muy es distinta. Y literalmente imagínate en otro otros 10 años. Es que Raya, sobre todo porque no estoy seguro, porque yo lo de la ley Moore esta no la conocía, pero lo que sí, y también creo que lo he tocado en el podcast ya, y si no es en el podcast hablando con muchos amigos, lo que yo sí que veo es que si ahora mismo dices que está de cada 2 años la producción ha aumentado un por 2, yo creo que esto es exponencial, en el sentido de que no veo que haya tanta diferencia, por ejemplo, de alguien que nace en 1960 a alguien que nace en los 80. ¿Sabes? Sin embargo, la diferencia radical entre alguien que nace en 2005 y alguien que nace en 2015. Vamos, 100%, porque es que hablamos de Total. que los que nacen ahora, los que nacen en 2023, es que a saber, cuando tengan 18 años, ¿dónde está la tecnología? Porque hace 20 años apenas habían móviles y ya no es que todo el mundo tenga un móvil, que me parece increíble, sino que es que encima han evolucionado de tal manera que dices, es que no me imagino dónde puede acabar Yo esto. veo, o sea, lo más reciente que hablan del metaverso y tal, que es un concepto para mí, es una mierda de concepto,
porque dices, bueno, a ver, como todo, supongo que tendrá Como todo alguna tiene sus utilidad. pros, obviamente. Pero Tendrá alguna utilidad, pero no sé, tener una caricatura, que es básicamente una caricatura en 3D, que te pones unas gafas y vives sentado en tu sofá, Ujú. ¿Has visto la peli de Ready Player One? no. Es una película que básicamente consiste en que en un futuro el metaverso es más importante que la realidad. ¿En qué sentido? En que la gente tiene una vida de mierda, vive en chabolas, etcétera, pero en ese juego tú puedes tener un personaje muy, muy chetado y prefieren eso. Básicamente Claro, prefieren eso, ¿no? Que no descarto que pueda pasar en un futuro. Porque podría. si analizas el tema de los NFTs y tal, va por ahí al final, ¿no? Sí. Es propiedad intelectual a nivel artístico. Algún día podríamos hablar de eso, pero bueno, en todo caso, en esa peli, lo que sucede, básicamente, la trama consiste en que un tío que es súper millonario hace un reto y dentro de ese juego, ¿eh? Y lo que dice es que quien consiga ese reto, pues se lleva X millones de euros, por lo cual, pues tal, todo el mundo se pone a saco en ese juego. Pero es interesante, porque en esa peli, pues tú ves eso, cómo la gente llega a ser capaz de darle más importancia a algo que no existe, que es virtual, que no a la realidad, a tu, por ejemplo, yo qué sé, tu salud física, ¿sabes? No sé, o sea, Es que no puede ser, perdón, no puede ser bueno estar todo el día sentado. claro. Hombre, no es bueno estar todo el día sentado en un ordenador cuando tienes que currar. Ahora imagínate en tu tiempo libre. El otro día estaba hablando con un amigo, un muy buen amigo mío, y él me decía, bueno, es que estamos llegando a un punto en donde yo creo que si a la gente le pones a escoger entre vivir la vida como se ha vivido tradicionalmente, ¿no? De las etapas, o, no sé, conectarte a una máquina que te genere placer y estar tú el resto de tu vida hasta que te mueras conectado a eso, inconsciente, es que un porcentaje no menor de gente estaría dispuesta. Ujú. Y dices, aquí, aquí ojo como va la cosa. Y luego también ahí tienes, volvemos a la política, por ejemplo, ahí tienes, por eso es que existen autoridades que, esto es un debate, porque hasta cuándo, hasta qué punto debería interferir una autoridad, pero cuando tiene ciertos efectos sociales tan nocivos para el conjunto de la ciudadanía, es que hay que intervenir. O sea, es un debate, Es ¿eh? interesante. Es un debate ideológico bastante potente, pero ciertamente, por ejemplo, cuando tienes Facebook, que se ha hablado mucho en Estados Unidos, a Meta como grupo, de intervenirlo por un tema de monopolio Ya. y por tanto, porque el poder de desinformación que tiene es muy grande, eh, hay una cosa que hay que hacer por el bien de la sociedad. Es un debate abierto, es decir, Sí, es interesante. Yo ya sabes que soy muy liberal en general, sobre todo liberal en lo económico, también es sí, verdad. yo también. Pero es verdad que este es un tema social y la realidad es que yo creo que cada vez más, antes era liberal en todo. Ahora en lo económico sigo siéndolo muy a saco porque creo que el Estado tiene que tener límites muy claros y me parece mal que tengan la libertad que de vez en cuando se va viendo, ¿sabes? Para intervenir demasiado en exceso. Sí, total. Dicho esto, joder, hay temas que desde luego cabe debatir y tendríamos que pensar. Porque es verdad que, claro, uno piensa en el Estado, pero es que Facebook o Amazon ahora mismo tienen más poder que un Estado. Que Entonces, la mayoría. claro, también hay que ponerle un límite a ellos, en el sentido de que, pues eso, tienen más dinero que muchos países. O Sí, sí. sea, y ya no dinero, hablábamos antes de lo de poder, dinero. Si tienen mucho dinero, imagínate el poder, porque es que al final cualquiera de estas empresas influye en nuestro día a día, si no lo mismo, casi más que el propio Estado, porque ya no es solo digamos, las actividades que tú realizas mediante estas empresas, ¿no? Las interacciones que consigas por Instagram, los vídeos que el algoritmo de TikTok te enchufe, las cosas que compres por Amazon, todo este tipo de cosas, sino también es la publicidad que hay de por medio, porque son empresas que obviamente tienen muchísima gente detrás intentando analizar cualquier tipo de publicidad subliminal para que no te des cuenta, que me parece hasta a mí, o sea, hasta ese punto a mí me parece totalmente correcto, Sí, porque al es final lícito, eso sí, es un comercio, es buscas un vender, negocio, sí. eso es, creas una necesidad, etcétera. Pero porque si se le da rienda suelta, al final esta gente también se puede pasar, ¿no?
Entonces hay que buscar una limitación, estoy de acuerdo contigo. La cosa sería cómo, porque es que yo del Estado siempre he sido muy precavido porque depende de quién esté gobernando, ¿sabes? Claro, Puede ser muy peligroso. Es un debate abierto, evidentemente. Pero para mí lo que no es opción es no hacer nada. Obviamente, Porque obviamente. ha pasado con otros casos, es decir, o sea, el Estado cada vez lo hemos hecho más grande, o sea, más grande porque cubre más temas, pero los estados modernos se originan después del Pacto de Westfalia, que acaba con una guerra europea bastante sangrienta, em, para generar seguridad física. O sea, el contrato social original entre un Estado y sus ciudadanos era, oye, tú cedes un punto de tus libertades a cambio de que yo te dé seguridad física. Ujú. Lo que pasa es que el concepto de seguridad ha ido cada vez creciendo más y más y más y más. Pero, y ahora, por ejemplo, incluye salud. Y por eso se dijo, pues igual no nos renta que las compañías puedan hacer lo que sea. Igual, por eso no pueden contaminar los ríos. Por eso hay leyes en general, Ujú. ¿sabes? Pero es todo un tema. El poder que las compañías tienen en la actualidad. Y hay un caso muy famoso en Estados Unidos que era John D. Rockefeller, que llegó a ser el hombre más rico del mundo en aquel momento. Pues su compañía era Standard Oil y era un monopolio de petróleo. Entonces, al final, era tan grande, y tú dices, sí, que no. De hecho, era un tío que venía de un ambiente de mierda y que se lo ocurrió y que salió adelante y que tal. Sí, pero es que llega un punto en donde la ambición del ser humano es muy poca la gente que se autorregula con un compás moral lo suficientemente potente. Pero en general, como no hacemos leyes para individuos, sino para conjuntos, Ujú. se dijo, es que esta compañía es literalmente el recurso que era el petróleo, está imponiendo los precios que quiere y no puede ser. Y se la cargaron, la dividieron en un montón de compañías. Ujú. Y a veces hay que hacer eso. O sea, a veces como sociedad tenemos que ponerle límites. Igual que le quieres poner, que le tienes que poner límite a los propios políticos. Es decir, todos tenemos que poner los límites. Eso es. Y esa tensión constante que hay entre qué es poco y qué es demasiado cuando se trata de libertades y de poder. Pero bueno, es una conversación que Quedaría está, para quedaría para un bastante, podcast entero. pero que está ahí y es un debate abierto. Sí, sí. Yo en general, de todos modos, creo que, mira, ya viene bien tener podcasts como este porque al final, cualquiera que esté escuchando esto, al menos igual nos llaman de todo, ¿no? Pero al menos les estamos diciendo nuestra opinión de manera libre, cosa que hasta ahora, pues, en principio se puede, ¿no? También es verdad que, repito, el tema de los algoritmos es peligroso porque pueden conseguir, o sea, al final la empresa decide cómo funciona ese algoritmo y qué es lo que la gente va a ver. Tú puedes trabajar en YouTube, hacer un vídeo de mierda, pero si modificas el algoritmo de modo, obviamente, tramposo, ¿no? Ujú. Pero de modo que llegue a cualquiera, al final habrá gente a la que le guste, ¿sabes? Y viceversa, puede haber un vídeo brutal, pero que consigas que no llegue a nadie. Entonces, ahí también tienen un poder económico, porque es que le cambias la vida a Total, alguien, ¿no? Si modificas ese tema. De total. hecho, no sé si sabías lo de TikTok, que el algoritmo de China y el algoritmo en Es Occidente es distinto. distinto. Es una locura. Yo ahora, por ejemplo, TikTok no lo he usado nunca a nivel usuario, la Yo verdad. tampoco. Pero sí que a nivel creador, pues digo, mira, tengo los shorts, los voy a meter por ahí. Y saludos a los que sigan esto en TikTok. Pero básicamente, joder, es muy fuerte, tío. Es muy Sí, fuerte. sí. Uno puede personalizar su algoritmo de alguna manera, también te digo. Porque si te enchufas a ver vídeos de motivación, te enchufas a ver vídeos X, al final te llegarán ese tipo de vídeos. Pero saber que de primeras el algoritmo en China les mete vídeos mucho más productivos y el algoritmo de Occidente son continuos Bueno, bailes. es que eso Joder. es un tipo de guerra. Es una guerra, sí, O sí. sea, Bueno, TikTok como compañía es indirectamente, su dueño es el Partido Comunista de China. ya. O sea, tú vas a dejar que tus jóvenes consuman lo que al Partido Comunista de China le parezca bien. O sea, quiero decir, hay un tema, es decir, no hay régimen, bueno, pocos, más autoritario y salvaje, no solo en tema de derechos humanos, en general, como opera, y sobre todo con el líder actual, que el régimen de China. Y entonces, que tú vengas, que le demos rienda suelta a este tipo de compañías
que además que entran en otros temas de competencia desleal y tal, pero que están haciendo este tipo de cosas, es que si fuera tan bueno, pues entonces, ¿por qué no aplican el mismo algoritmo para su propia gente? Claro. Pero ahí lo tienes, es un balance... Es una locura. También te digo, es una guerra que yo personalmente no estoy en contra de lo que hacen los chinos porque prefiero que sea así. En el sentido de que, mira, si son inteligentes y realmente la gente de aquí no lo es, ¿sabes? Si consiguen convertirse efectivamente, que es lo que parece que va a pasar, en una potencia y Estados Unidos en decadencia total, pues al final se lo han ganado y al menos no se lo han ganado de una manera, pues, con una guerra directa, con una guerra física. ¿Por qué digo esto? Porque creo que, joder, al menos nosotros, personas como nosotros, individuos, todos, tenemos la opción, ¿sabes?, de no consumir este tipo de contenido si realmente vemos que es nocivo, ¿sabes? Al final es una propuesta. Y si la gente la compra es que la gente es idiota. Es así. Entonces, Ya, por pero... idiotas, pues nos mereceremos lo que tenga que pasar. Yo por Bueno, eso, si veo que realmente en mi país, en mi sociedad, vamos a poner, la gente sigue tomando decisiones idiotas, no tengo ningún problema en irme y no veo mal el que alguien se vaya. Que sí, que obviamente, si ves que se puede cambiar la cosa, pues perfecto, se intenta. Pero entiendo a la gente que se va, ¿sabes? Porque se no, yo toman... también, yo me fui de mi país. O sea, es decir, entiendo perfectamente de lo que estás hablando y tengo la suerte de haberme ido no por falta de oportunidades o por ser un exiliado, sino por voluntad propia. Hmm. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que yo no le daría rienda suelta a los chinos, ni a ninguna potencia en general, porque salvo que te vayas a Asia o a África, Occidente cada vez es más homogéneo en sus comportamientos. Es decir, muchos de los problemas que tiene España, los tiene Inglaterra, los tiene Italia, los tiene Estados Sí, Unidos. sí. Entonces, hay una parte de comportamiento social, colectivo, que es muy similar en todos los países. Y una es esta. O sea, el consumo de este tipo de material Hmm. es un ejemplo muy claro, pero no sé, yo creo que algún tipo de regulación, yo estoy de acuerdo con una propuesta que hay en Estados Unidos. Yo TikTok lo prohibiría directamente. ¿Por Joder. qué? Porque por ser de quien es, por el tipo de algoritmo que utilizan. Entonces, yo lo prohibiría. O sea, Ya. me cargo la aplicación. Es bestia. Es bestia, es una medida bestia. Y casualmente es una medida que propuso en Estados Unidos Marco Rubio, que es un senador republicano. O sea, el Hmm. Partido Republicano tradicionalmente ha sido el que ha defendido las libertades individuales. Pero cuando se vuelve una cosa de Estado contra otro Estado, pues sí se Claro. toman este tipo de Claro. medidas. Bueno, y de hecho Donald Trump en más de una ocasión ha tomado incluso, ya no sé si tomar medidas, ¿no? Pero porque de la política estadounidense no tengo tantos conocimientos, pero sí desde luego se ha manifestado públicamente en contra de muchas acciones, actitudes y demás por parte de los chinos, reconociendo abiertamente que sí, que hay un conflicto ahí de intereses, de a ver quién consigue más influencia a nivel mundial. Estados Unidos es evidente que tiene que y lo digo yo como un... O sea, yo me considero una tercera parte porque también pasa una cosa que, sinceramente, yo no estoy ni con China ni con Estados Unidos porque los dos considero que miran por su bien y a países como España, sobre todo Estados Unidos, no nos ha ayudado en el sentido de que en algunas cosas sí, obviamente hay una mejora a nivel tecnológico que se produce en gran medida gracias a los Estados Unidos, etcétera. Pero miran por su ombligo y han usado a Europa. Europa también ha obtenido beneficios, repito, pero han usado a Europa para eso. De hecho, o sea, Europa ahora mismo ha dejado de ser una potencia y la potencia se considera Occidente, que básicamente es Estados Unidos y lo que diga Estados Unidos lo hace Europa, por lo general, por lo general. Creo que si Europa no toma una, no sé, no desarrolla su personalidad de alguna manera, ¿sabes? No toma una iniciativa, decisiones propias, está condenada al fracaso o a simplemente ser un actor secundario. Por eso digo que yo como actor tercero, porque ahora mismo es lo que somos, es que me dan igual. O sea, al final es cierto que Estados Unidos al menos tiene libertades, lo cual es esencial, pero si a mí los chinos consiguen más influencia que la están consiguiendo
y no me tocan, ¿sabes? No, ya, pero es que es una condición que ninguna potencia cumpliría, yo creo. Es decir, hay un debate constante, ¿no?, de la hegemonía geopolítica. Para mí, mira, yo soy muy anglófilo, o sea, pero aparte de eso, eh, hay una tentación muy grande, quizás porque no conocemos otra cosa en nuestra época, y mucha gente de nuestra edad y de todas las edades tiene la idea de que, oye, es que si no ha pasado en mi tiempo, nunca pasó, pero en realidad existe algo que se llama historia y Estados Unidos ha sido la superpotencia más benévola que ha tenido la historia de la Obviamente, humanidad. es que yo no niego eso. O sea, Entonces, no, yo sé que no lo dices, pero bueno, no sé, que los chinos vengan o los rusos o quien sea y tomen decisiones o no se metan con nosotros, por supuesto que se van a meter, si es que se han metido ya. Lo que pasa es que hay que ver, todavía hay una competencia, pero hay que ver hasta qué punto se les deja. Porque te cada quien va a compro. mirar su interés. Sí, sí, el tema de que Estados Unidos ha sido benévolo, te lo compro, pero vamos, o sea, por descontado. Y por eso quiero que quede claro, o sea, estamos bien, ¿sabes? Europa está demasiado cómoda, que ese es el puto problema. Sí, Ese es el sí, problema. es la típica Pero frase de en que tiempos fáciles, tal cual. En tiempos difíciles surgen valientes y en tiempos fáciles surgen cobardes, ¿no? Más o menos. Es tal cual. O sea, ahora mismo estamos en un tiempo son de sociedades muy bonanza. débiles. Son sociedades Sí. débiles. Podemos entrar en otro debate que me parece interesante, porque si entrásemos en geopolítica, pues no paramos, pero que es el cómo evoluciona el hombre como tal. O sea, si analizas la historia, que hablábamos de eso, joder, hace no mucho, hace 40 años, que a niveles históricos no es nada, el hombre era mucho más fuerte que hoy en día. El individuo, Psicológicamente, ¿sabes? dices. Psicológicamente y hasta físicamente en muchos de los casos. Bueno, sí. Pero sobre todo psicológicamente. Sí, o sea, al final hablamos de, pues eso, una sociedad en la que la mayoría son débiles. O sea, se ha Sí, convertido aquí somos la famosa generación de cristal. Exacto. Pero, Ofendiditos. pero es que esos son ciclos históricos, porque cuando yo escuchaba la frase de pequeño, y siempre me ha cabreado muchísimo porque me parece una estupidez, que había gente que decía, había una carrera de correr, y entonces un niño decía, gané de tercero, gané de cuarto. No, tú no ganaste, tú perdiste. Claro. O sea, ha sido así toda la vida. El famoso trofeo por participar. ¿Cómo? O cuando yo estaba en la escuela había un premio que se llamaba, igual esto es muy bestia lo que estoy diciendo, pero había el premio de el mejor esfuerzo. Típico. Y había premios, o sea, se reconocía a los estudiantes que tenían notas, eran en una escala del 1 al 10 de los que tenían 9 para arriba, en su media, ¿vale? Vale. Y entonces había una asamblea tal, y bueno, sea una ceremonia y se repartían los reconocimientos y tal. Pero tú lo que no puedes es premiar a alguien públicamente por, o sea, hacer una excepción, o que todo lo que tú hagas esté bien, porque el mundo no funciona así. Y a mí eso es otro tema preocupante. Mira, a mí yo creo que ya se ha visto de manera indirecta, creo que a los dos nos apasiona la psicología. Y la psicología y el explicar el por qué actuamos como actuamos. El ser humano, hay una serie de cosas con las que, producto de la historia, avanzamos y no todo conocimiento, tenemos mucho conocimiento acumulado. Por eso es que tenemos móviles y nacemos y tenemos una capacidad de proyectarnos al futuro y seguir avanzando porque estamos sobre lo que se ha hecho a lo largo de miles de años. Claro. Pero hay otra parte que la persona de la Grecia antigua y la persona que nazca en 2023 va a tener que aprender igual. Y es todo lo que tiene que ver con las relaciones entre humanos. Si tú le limitas la capacidad a un niño de desarrollarse en ese sentido porque le inculcas que todo lo que él piense, sienta, es válido, está bien, siempre gana, siempre todo, pues estás creando una sociedad débil. Y es lo que ves mucho hoy en día. Y es una incapacidad muy grande por quererse esforzar. Ojo, que no es una cosa universal ni mucho menos. Yo veo mucha gente de nuestra edad, tú mismo, o sea, y muestras como este podcast que hay gente que se lo está currando por sacar la tarea adelante. Pero sí que es cierto que hay otro porcentaje no menor de personas que les encanta la ley del mínimo esfuerzo. Y además, ahora le agregamos el hecho de la ofensa permanente, es decir,
todo me ofende y está todo lo de la cultura woke y todo esto, ¿no? Es decir, pero es que hay una cosa que decía Cayetana Álvarez de Toledo, por cierto, que independientemente de lo que pienses de ella como política, en su libro, un libro muy bueno, por cierto, que sacó, era un poco autobiográfico, pero ella decía que la gente tiene el derecho a ofender y ser ofendido. Y es una cosa muy básica de toda la vida, se llama libertad de expresión. El hecho de que el mundo no está hecho a la medida de nadie. Claro. Pero limitar eso, es que eso, tener una generación de cristal, es que ahí te lo estás cargando todo. Y es que volvemos a lo de antes, o sea, tú eliges cómo tomarte las palabras de otro, ¿sabes? Tú eliges cuánto te afecta que alguien te llame como se quiera llamar, claro. O sea, tienes que llevarte el golpe Claro, y que te duela y que te afecte para que llegue un día en donde te despiertes y digas, ¿sabes qué? Hasta aquí. Claro. Ya no me va a afectar. O sea, es paulatino generalmente, pero llega un punto en donde vas a decir, cuando tú adquieres la libertad de decidir cuánto te afecta lo de los demás, eso es porque has pasado por un proceso donde lo has pasado putas. Obviamente. Y has llegado a la decisión de, oye, finalmente, bueno, pues lo que diga esta gente no me importa. Pero tienes que pasar por ahí. Si en cambio se te limita, no, todo bien, nunca vas a llegar a tener esa libertad, no vas a llegar a ser libre. Eres esclavo de tus sentimientos, eres esclavo de tus impulsos. Algo que he dicho muchas veces en el podcast y que, vamos, que creo firmemente, es precisamente eso, que uno tiene que pasar por momentos medianamente difíciles, medianamente. O sea, en mayor o menor medida, porque tampoco es necesario que alguien pues nazca en un entorno de padres drogadictos, etc. Pero sí que hayan pues, momentos de sufrimiento para de ahí sacar lecciones, creo que es absolutamente necesario, porque si no, la gente nace con una inocencia, no sé si inocencia sería el término, pero sí, con una... Ignorancia podría ser, sí, con una ignorancia que dices, joder, despierta, ¿sabes? La vida no siempre te va a sonreír, no siempre te van a ir las cosas y tú tienes que aprender que puede ser que venga alguien que te insulte, al que le caigas mal, que incluso te pegue, si es que me da igual. Claro, cuando estaba cuando estabas en infantil y te pegaba un niño o le pegabas a un niño y te regañaban y tal. Sí, o sea, mítico de los motes, ¿sabes? Claro. Que alguien te pone un mote o tú pones un mote, cosas así, ¿no? Al final, de hecho, uno se da cuenta de que cuando dejan, o la mejor manera, la manera más eficaz que tiene un niño para conseguir que otro niño deje de molestarle con cosas así, con insultos, con tal, es cuando el otro se da cuenta de que te da absolutamente igual. Pero es que... Porque si tú realmente te ofendes y tal, al final alimentas eso. ¿Por qué te crees que la gente insulta? Pues porque quieren herirte. Si ven que te hieren, siguen con eso. Si no, pues al final dirán, joder, vamos a por otro porque este tío no hace nada. Claro, no, es que es aprender a defenderse. Claro. Pero va más allá, o sea, nadie se escapa del sufrimiento, nadie. Otra cosa es que te tomes un paliativo para que no te afecte, pero nadie se escapa del sufrimiento. Y también esta cosa, o sea, este victimismo, no, o sea, no ayuda, no aporta, destruye. Un tío que me gusta mucho como describe al ser humano en general es Arturo Pérez Reverte, como autor. A mí me parece que él, más que sus libros, su historia de vida al ser un corresponsal de guerra de Reverte, es altísimo. Lo peor del ser humano por tanto tiempo, él tiene una visión, me parece que tiene una cierta autoridad para hablar de qué es el ser humano. Es una visión un poco oscura porque también es verdad que al haber visto tanto malo, yo lo escucho hablar y a veces, obviamente, es lo que dices, es un tío con, literalmente eso, con la cualificación para hablar de estos temas, pero es que es a veces deprimente porque dices... Pero depende de cómo te lo tomes, porque lo que pasa es que él dice, por ejemplo, que él veía como el soldado que por la mañana se puso enfrente y le pegó una bala para salvar a su compañero, por la tarde podía violar a una mujer. Y eso demuestra la complejidad del ser humano, de que no es ni bueno ni malo en su totalidad. Obviamente eso es un grado extremo por el contexto, pero al final todos somos seres contradictorios y complejos. Obviamente. El tema es cómo enfrentamos esa complejidad y o sea, una de las características más importantes para llegar a ser virtuoso, para lo que tú hablabas con Bernardo del control de emociones y tal, esto es aristotélico, o sea, los griegos inventaron esto como casi todas las respuestas a muchos temas filosóficos desde hace milenios, en donde tú tienes, para llegar a ser virtuoso,
tienes que pasar por etapas de dolor. Yo creo que, o sea, yo no soy kantiano, yo no creo que lo más a lo que pueda aspirar el ser humano es a la continencia de enfrentar el dolor. Yo creo que puedes trascender y llegar a una felicidad plena. Pero lo que sí nadie inteligente ha dicho nunca, y yo creo que vamos, sería terrible, es decir, no, no vamos a sufrir. O sea, total, aquí que todo el mundo se sienta cómodo y entonces ahora vamos a decir niñes y vamos a decir, vamos a tener pronombres de otras, para que nadie se ofenda. Ya. Al final vamos a acabar todos ofendidos y vamos a acabar todos cabreados. Por supuesto, es una auténtica gilipollez y al final en algo, es que el tema del lenguaje me vuelve loco, porque dices, es que el lenguaje pretende que la gente se comunique y de una manera eficaz, ¿no? Entonces, cuando tú realmente ya alteras el lenguaje, no para hacerlo más eficaz, sino lo contrario, estás yendo en contra del fin por el cual se utiliza esto. Y cuando encima lo haces de este modo, al final divides muchísimo a la población de una manera, con una gilipollez total, porque es que hace 10 años, ¿a quién le importaba que le llamen las Leslies? ¿Sabes? A nadie, pero dices, es que vamos todos, ya está, vamos todos. hay que ser, vamos a ver, hay que ser una persona o perversa o ignorante para creer que poniéndole una X o una E a las palabras la gente se siente mejor. Total. O sea, o que las... O viceversa, que por llamar los a un grupo de personas, independientemente de los sexos que hayan por ahí, la gente se va a sentir mal. Si realmente por pillar a un grupo de personas y decir, vamos todos, hay alguien que se siente mal, ¿sabes? Que esa persona tiene un problema mal, mucho más gordo. Un problema personal, pero es que a mí no me cuentes tus problemas personales, los arreglas tú, te vas a un psicólogo, lo cual hoy en día creo que es bastante recomendable para ciertas personas y tal, porque desde luego tú no estás capacitado, por lo que parece, para solventar tus problemas solo, porque es un problema grave, desde luego. Sí. Que te afecte eso es un problema muy grave, porque estás buscando, pues, dirigirte contra pero alguien. Es lo que en inglés se llaman scapegoats. O sea, al final, cuando tú te ves incapaz de enfrentar tus problemas, y yo personalmente he ido a psicólogos, o sea, quiero decir, no es una cosa para mí tabú en lo más mínimo, y me parece que todo el mundo tiene derecho a pedir ayuda. Todo el mundo necesita ayuda, y todo el mundo tiene problemas. Pero ya, que la incapacidad de manejarlos te lleve a, oye, yo me voy a ofender y voy a empezar a utilizar esto como... En realidad, yo no creo que eso le ofenda a nadie. Lo que pasa es que creo que hay problemas de fondo que los excusamos o los... Sí, y esto al final se extrapola todo, porque es que luego está la gente que... te viene una persona que... Iba a decir con perdón, pero es que yo no. Te viene una persona que pesa, vamos a poner, 300 kilos, ¿no? Sí. Y se ofende porque le dices una realidad, que es que tienes sobrepeso. Se puede decir de muchas maneras. Te puedo decir que estás gordo, te puedo decir que tienes sobrepeso, tal. Sobrepeso es que no es un insulto, es una realidad. Hay un peso estándar que la ciencia ha determinado que es el sano, más o menos. Hombre, la lógica, te sientes bien. La lógica, exacto. Conforme a tu estatura, tal y cual. Si te pasas de ese peso, tienes sobrepeso. Es que es un tema obvio, es lógica. Llamarte gordo y tal, entiendo que sea más ofensivo, pero tú tampoco te puedes aquí... Pero es que eso antes no pasaba. O sea, mira, mi comediante favorito, que se lo recomiendo a cualquiera que le guste un poco la comedia política y la comedia oscura, porque si tienes un humor un poco negro, humor negro, me encanta. A mí me fascina. Es un comediante, te lo he comentado varias veces, que se llama Bill Maher. Y este hombre lo que decía era, mira, yo hubo una época en donde bebía mucho. Y tenía colegas que llegaban y me decían, te estás pasando con la bebida. Y nunca dije... ¿Cómo te atreves en inglés dice, how dare you drink shame me? Y es que es igual, o sea, el tema de... Una cosa es, por ejemplo, que a ti te discriminen o por una incapacidad física o por un tema de orientación sexual, raza, pero el hecho de el peso, algo tan objetivo como el peso, es que es malo para la salud. Y yo por eso entiendo lo que puede haber detrás, pero aún así me cabrea cuando veo marcas que ponen a gente con sobrepeso como modelos. Yeah. Porque estás validando algo que no es bueno, no es sano. Estás fomentando algo insano, efectivamente, y no estás consiguiendo lo que se supone que intentas, que es que todo el mundo esté contento. Porque es que alguien que pesa 300 kilos no va a estar feliz. Porque al final se puede engañar durante un tiempo. No, bueno, sí, pero es que
si estás todo el día, hablábamos antes, ¿no? De estar sentado, alguien que pesa 300 kilos, te aseguro que mucho deporte no va a hacer. Y el deporte, durante toda la historia, se ha determinado que es algo totalmente sano y necesario para el ser humano. Cuando realmente fomentas este tipo de cosas, provocas actitudes de, bueno, si me puedo quedar en el sofá todo el día, si total me van a dar una paga y encima nadie me puede insultar porque tal cual. Joder, y vamos a ser realistas, o sea, no sé si es polémico esto, pero es que me parece de cajón ver a una chica que patrocina, o a un tío, o es que me da igual, que patrocina, vamos a poner, lencería, a mí no me provoca lo mismo si pesa 300 kilos que no si pesa los 50 que tendrá la modelo típica tal cual, ¿sabes? Sí. O sea, eso también se entiende como una estrategia comercial para llegar a ciertos claro, pero es una estrategia muy asquerosa, porque al final lo que intentas es caer bien a la gente. Sí, pero dices, tío. Eso es autoengañarse de manera colectiva, pero al final ves, no sé, hace 50 años la gente, España es un ejemplo muy claro de cómo han evolucionado la media del peso de la gente. Antes no había todas las cosas sin azúcar, sin esto, sin lo otro. No había una variedad de productos tan selectiva. Tan selectiva e inclusive muchas veces tan saludable. No había la opción de ser vegano. O sea, ahora puedes hacer lo que quieras, a nivel nutritivo. O sea, ahora puedes darte el lujo, si tienes el dinero, de ser vegano. ¿Por qué es un lujo? Porque es que puedes comprar alternativas proteicas a la carne. Antes no existía. Y sin embargo, con productos que tenían más azúcar, más grasa. En mi país, por ejemplo, en Costa Rica, se cocinaba, y sabe mejor, eso es cierto, pero bueno, es menos sano, con manteca de cerdo. Y era lo que había para cocinar, o sea, y la gente comía muchas harinas, comía mucha carne, comía tal. Pero ¿qué pasa? La gente hacía actividad física. ¿Por qué? Porque hacía actividad física. Entonces, la gente caminaba, la gente, la población, la media, tú no veías. Claro. Tú no veías, yo supongo, no estaba vivo, pero, y Bill Maher dice mucho esto, él es una persona muy controvertida por este tipo de comentarios, pero en realidad para mí lo que dice es de cajón, es obvio, que hace 50 años no veías, esto no es común en Estados Unidos, que en el supermercado haya gente con estos aparatos que son como una especie de bici o moto para andar, porque no pueden andar de los gordos que son. ¿En serio? Claro, y eso yo lo he visto. Y esa gente, primero, tiene un serio problema de salud y hay que ayudarles. Claro. Y además, todo lo que psicológicamente significa esto para la persona. Es el tema. Hay un tema psicológico. No, pero que la persona lo está pasando mal. O sea, claro. Primero lo empático, pero tenemos que tratar de ayudar a esa persona. No justificarla en su propio sufrimiento y bueno, oye, no, que te vamos a defender y que está bien y tú eres perfecto y maravilloso como eres. No, tú tienes un problema y hay que tratar de que salgas adelante, de que estés mejor, pero no me vengas. Es que además parece que cuando tú le dices a alguien algo real, que es que tiene efectivamente sobrepeso y que es un problema que hay que arreglar sin más, le estás intentando ofender y que estás intentando lo contrario de ayudarle, ¿no? Y que en cambio la gente que te dice, no, estás muy bien, te está intentando ayudar. Y es literalmente al revés, porque es que, ¿tú qué prefieres? ¿A un colega que te diga cuando la estás cagando, date cuenta? ¿O a alguien que te diga, sigue haciendo esto? Literalmente, o sea, esa persona está dejando que te vayas a la mierda, ¿sabes? Entonces, no me vengas con que te está ayudando porque no tienen nada de ayuda. Y luego ya las empresas que mencionas de tema de modelos, tal y cual, se están aprovechando de esta gilipollez, ¿sabes? Yo estoy seguro de que esos directivos son los primeros que saben que van al gimnasio, que tendrán una vida medianamente tal. Total. No van al gimnasio, pero ya me entiendes, ¿sabes? Que no, desde luego no se descuidan porque es gente que trabaja muchísimo. Y si se descuidan es pues en un exceso de trabajo, que también es un problema, pero desde luego no es comparable. Dicho lo cual, a esa gente se la sudas. Tú no te creas que están poniendo a modelos gordos simplemente porque están a favor de ese colectivo. No, lo hacen para vender más, porque hoy en día pues ser abanderado de este tipo de gilipolleces te hace tener una mejor mejor estatus, una mejor cara, ¿no? No, eres una mejor persona por eso y pero es que bueno, que es que alguien como Jordan Peterson, por ejemplo, es polémico hoy en día y dices, joder, Jordan Peterson, a mí me parece que lo que dice es lógico, ¿sabes o no? Sí, pero es que la lógica hoy en día es polémica. Cuando yo entré a la uni, mi abuela
que a mí me encanta la gente mayor porque no, ya superó la etapa de que, mira, ya yo tengo una edad, ya me da igual cómo suenen las cosas. Y entonces, mi abuela y mi mamá, yo el primer cuatri, tampoco hacía tanto deporte, fiestas, comer, estaba en un colegio mayor donde además se comía comida, ¿sabes? No Contundente. claro, contundente. Em, entonces un día hago una videollamada con mi abuela, me dice, tú estás cachetón, ¿eh? Estás gordo. Y yo, pues sí, y a partir de ahí empecé a ir al gimnasio de nuevo. Pero es lógico que te digan esto y mira los beneficios que te trae. Y te lo dice tu abuela, que es de las personas que más te quiere. Claro, O sea, en cambio, si mi abuela, me ha gustado esta nueva forma alternativa de peso que has adquirido. No, o sea, no, es que no, es que eso es terrible, Claro. eso es terrible. Y muchas veces, todavía en España, yo creo que esto es una diferencia cultural interesante. El español, no sé si en Latinoamérica en general, pero por lo menos en Costa Rica es percibido como a veces una persona grosera o como una persona ofensiva, cuando en realidad lo que es directo. Y yo ahí he caído en una cultura genial, porque yo soy una persona por naturaleza muy directa. Entonces, pero eso es bueno, porque andar con tapujos para maquillar una realidad, primero es súper agotador. No vas a caer mejor, porque al final al que le quieres caer bien, le caerás bien, al que le caerás mal, y no va a alterar la ecuación como hables. Y que de qué sirve que caigas bien a alguien si no estás es lo que te, claro, la autenticidad, pero además es lo que te ayuda. Oye, que es que si has dicho un comentario estúpido, es que eres tonto, ya está. O sea, no hay que ponerle tanto, y todo el mundo se equivoca. No, pero no podemos ir con los sentimientos siempre por delante. O sea, esto es el órgano más importante, es del que más dependemos, no se puede sustituir, no conocemos la mayoría de cómo funciona el cerebro, pero hay que usarlo. Claro. O sea, es que no lo puedes tener de adorno. Podcast interesantísimo, Andrés. Un placer, tío. Me ha encantado esta charla. Siempre Buenas conversaciones tenemos. De hecho, ojalá hubiéramos grabado al menos la mitad de las que habremos tenido durante nuestra amistad. Aunque sea para tenerlas como archivo de recuerdo. Aunque sea a nivel personal, porque realmente son charlas muy, muy formadoras, muy divertidas, muy entretenidas y muy completas en general, ¿no? Que creo que de eso se trata al final de tener charlas reales. Aprendemos mucho. Y pensar, porque al final en esto también es un poco lo que hacemos, pensar. Algo recomendable para todo el mundo. Sabéis que podéis seguir este podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Por ahora, ninguna plataforma más, porque no me quiero meter aquí en berenjenales que no conozco. Así que estas tres. En Spotify, por cierto, desde hace ya tiempo hay vídeo también para quien lo quiera ver. Podéis suscribiros para seguir todas las movidas, apretar a la campanilla y todo este tipo de gilipolleces que realmente luego son importantes. Valdrá la pena. Sí. Si queréis más charlas así, tenéis el canal. Andrés, despídete de esta buena gente y nos vemos. Chao. Adiós. Muy bueno, bro. Me ha encantado. De hecho,